Muy buenas tardes. Este es el segundo programa de La Internacional. Estamos grabando a las, ahí no tengo la hora, 1:15 hora de México, 8:15 hora de Berlín. Me acompaña Emilio López Maitorena, que además ya presentamos en el programa pasado. Es filósofo, está entrando al doctorado, ¿era? En, Estoy en, buscándole. Está buscando el doctorado, es maestro en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Y además de colaborador de este espacio en Infocurum. Y este es nuestro segundo programa del Internacional. Yo soy Miguel Vélez, director editorial. Y comenzamos con una noticia que pues es la noticia ahora en este momento en México. La detención el día de ayer por la tarde del exgobernador Mario Marín Torres. Mario Marín Torres fue en 2015 el autor intelectual de la detención y tortura. Bueno, eso, claro, lo tendrá que juzgar el Ministerio Público, pero hasta donde sabemos todos, fue el actor intelectual de la detención y tortura de la periodista Lidia Cacho cuando ella fue denunciada por Kamel Nassif Borge de difamación al mencionarlo en su libro Los demonios del Edén, que trata sobre la pornografía infantil en México. Y además expone la red empresarial mexicana, empresarial y gubernamental de México, que es como un manto de opacidad, de impunidad para la trata, para la pornografía infantil y este tipo de negocios sucios que en nuestro país no han parado. Y justo el día de ayer, después de 2 años de estar prófugo, lo detienen. Hoy en la mañana, la periodista Lidia Cacho se entrevistó con la otra periodista, Carmen Aristegui, para dar su opinión y ella dijo que esperaba, bueno, que después de 14 años se hiciera justicia, por supuesto, que este no es donde acaba, sino justo donde empieza. Porque hay que recordar que en cuanto ella fue ilegalmente detenida en Quintana Roo por elementos de la Procuraduría General del Estado de Puebla, de manera ilegal, y trasladada en automóvil por 20 horas, la periodista se mantuvo incomunicada y fue apenas que pudo salir 20, después de más de 24 horas, gracias a una fianza de 70,000 pesos. Y también aquí en el juzgado calificador, me imagino, fue sometida a más violencia. Fue fotografiada desnuda en un cuarto lleno de policías. En fin, hay toda una cuestión de horrores. Y trascendió, como sabemos, un año después, en el año 2006, la famosísima llamada de entre Kamel Nassif y el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, en la cual el empresario le llama: mi gober precioso, tú eres el héroe de esta película, papá. Y él responde: ya le di un coscorrón a esta vieja cabrona. En fin, además, hay un dudoso intercambio de mensajes entre ellos en donde Kamel le ofrece una bellísima botella de coñac, una muy buena botella de coñac. Y en ese momento se hipotetizó que eso era código para justo hablar de una mujer menor de edad, una niña, que Kamel le mandaría a Casa Puebla o a Casa Guayo, dependiendo de la disponibilidad del gobernador. Y justo el gobernador hace este comentario de: mándamela para que me la eche, y Kamel, de una manera pues, grotesca, infame, le dice: te la vas a echar, entonces te envío dos. En fin, eso está abierto todavía a la especulación, pero lo que sabemos hoy por hoy es que fue trasladado de Acapulco, Guerrero, donde residía presuntamente en una casa de una de sus hermanas, al aeropuerto para después ser trasladado a Quintana Roo, donde en esos momentos, me imagino, si no es que ya trascendió, no hemos revisado todavía, ya fue presentado para dar su declaración inicial ante un juzgado federal, eh,
los abogados están esperando que, si bien todavía pues es en la fase inicial del proceso, no se le dé derecho a fianza y no se le permita seguir su proceso en libertad, sino bajo prisión preventiva. Emilio, ¿qué tienes que decirnos al respecto? ¿Cuál es tu mirada de esta situación? Bueno, realmente, sinceramente para mí es un caso que, como me imagino que le habrá pasado a muchos, pues lo perdió uno de la cabeza también porque pasan tantas cosas, pero realmente es un caso pues fundamental, ¿no? En cierto sentido, que ya hace 2 años el gobierno se había oficialmente disculpado con Lidia Cacho, como se le había recomendado, y pues que se empezaron las investigaciones. Y es muy bueno ver que, pues, con todo lo que se le pueda criticar al gobierno, en cierto sentido hay algunas cosas en las que sí está trascendiendo, pues, este anhelo de que al menos pues, se haga justicia ante lo que fueron ciertos crímenes realmente, pues, muy, muy evidentes, donde, y pues, realmente infames, ¿no? También como de las cosas más oscuras que hay, sin duda, en el crimen organizado, la trata de personas, etcétera. Entonces, creo que sirve un poco también como para, pues sí, como para, al menos le da a uno la sensación de que, bueno, si son estas, al menos estas pequeñas cosas o lo que sea que vaya pasando, que uno puede sentir un cambio de régimen, etcétera, ¿no? O sea, como que ayuda, siento como que ayuda bastante a, pues sí, a instalar eh, al menos la idea de la posibilidad de que esto pueda volverse la ley, realmente que esto vaya a empezar a pasar constantemente. Eh, pues sí, Sí, ahorita hay ojalá. una, a ver, perdón, ahorita hay una, justo hay, como en todos los casos de alto perfil que ya van varios en esta administración, de arrestos de alto perfil, hay una preocupación, no sé si fundada o no, eso creo que es materia de discusión, sobre si va a ser o no un testigo protegido, justo como fue en el caso de Lozoya, eh, en este último, también Alonso Ancira, que está vinculado al caso Lozoya, justo ayer también se anunció que estaba Sí, viajando de España, apenas lo extraditaron, sí. sí, está, por el caso de, bueno, agronitrogenados y altos hornos de México, en fin, entonces hay una, o el caso de Salvador Cienfuegos, incluso que fue también liberado de todos los cargos en México. Entonces hay una preocupación sobre esto. Sí, sí. ¿Cuál es? Sí. Y pues, Sí, realmente sí, complicado. Es verdad que yo creo que hay que ver los casos uno por uno y cómo se van haciendo las cosas. Particularmente el caso de Cienfuegos es muy delicado. Eh, Muy delicado, sí, ahí no me atrevería a ejercer demasiadas opiniones, sinceramente, porque no he podido ocuparme suficiente con ese tema. Pero tal vez a mí me interesaría más saber lo que opinas tú, de hecho, por ejemplo, cómo viste tú todo ese asunto y cómo lo relacionas con este. pues bueno, efectivamente, o sea, eh, efectivamente es complicado. Es complicado por varias razones. Uno es el actuar del gobierno de la República, que ha sido, en ese caso específicamente, un tanto errático. Primero, López Obrador sale a cantar albricias y decir, bueno, esto no pasaba antes, ¿no? Sale a decir, en cuanto se entera, nos enteramos todos que lo tienen preso, sí, sí, es a través de él. Y nos dice el presidente a todos los mexicanos, esto no pasaba en los gobiernos anteriores. Pero al mismo tiempo, poco después, se hace este recurso de invocar el asunto de la soberanía nacional. Y veo por qué es el interés. No es solo un general de división, fue el secretario de la Defensa, tiene información estratégica del país, tiene información estratégica de las bases, los elementos, la capacidad de respuesta de todo el ejército mexicano.
sabe cosas de carácter clasificado, en fin, entiendo por qué también pudo haber sido estratégico para este gobierno presionar como presionaron, una presión sin precedentes al gobierno de Estados Unidos para atraerlo y atraer el caso y atraerlo a México. Y después, claro, está toda la cuestión diplomática, que eso sí, sin duda, pues sí hay opiniones divididas sobre el actuar de la, o sea, bueno, el actuar de la DEA sin sanción del gobierno mexicano, pues eso no es tanto un debate como una ilegalidad. El hecho de que no le informaron al gobierno mexicano sobre la investigación, pues también es una cuestión que es irrefutablemente viola los tratados bilaterales. Pero sin duda alguna, en cuanto llegue y la fiscalía no ve suficientes elementos para llevar un proceso en su contra o para continuar las pesquisas, en fin, eso pues naturalmente parece para todos los que, aunque seamos de izquierda, somos críticos, pues parece que es un mensaje muy fuerte de decir las Fuerzas Armadas mexicanas son intocables. Y eso, pues no es una muy buena señal, sobre todo que en estos 2 años, pues ha sido muy notoria el crecimiento, perdón, de el ejército en labores civiles. Eh, eso en ese caso en particular. Con respecto al caso de Lozoya, el caso de Alonso Ancira, pues se nos da esta figura del criterio de oportunidad para hacer los testigos protegidos. Sin embargo, hay que esperar los resultados. Y yo creo que, bueno, la opinión pública mexicana lo que está esperando es eso. Es muy pronto para celebrar o condenar, pero lo que sí está quedando cada vez más claro es que hay una voluntad de este gobierno de ir señalando a elementos operativos, personas, que nos den una mirada de cómo funcionaba el antiguo régimen. Y en ese sentido, esa sería mi opinión. El caso del gobernador, de Mario Marín, y de cómo, aun cuando fue Lidia Cacho lo denunció, ni el gobierno de Fox, ni el gobierno de Calderón movieron una mano. Hoy, a través de su Twitter, y de otras informaciones, trasciende que Mario Marín es uno de quienes están conectados al caso Andorra, donde que todos sabemos es un paraíso fiscal, junto con Juan Collado bueno, el propio Alonso Ancira, en fin. Hay toda una forma de operar del antiguo régimen, que creo que eso es lo que tenemos que rescatar como sociedad. O sea, entiendo que también es una cuestión de justicia, pero es muy importante también que entendamos estas macroformas, estas estructuras paralelas al Estado que se han constituido como, a través del régimen neoliberal, como esta suplencia del Estado, esta forma en la cual esta forma criminal va llenando todos los espacios en donde lo público se ha desmontado. ¿Tú cómo verías esa lectura? Sí, sí, no, o sea, estoy creo que bastante de acuerdo contigo. A mí en general lo que me parece, lo que efectivamente llega a ser como preocupante es como esta de pronto, como lo que dijiste justo al principio, como esta inconstancia, em, cuyas razones pues le dejan a uno como algunas dudas muy inquietantes, tal vez demasiado inquietantes como para poder planteárselas seriamente. O sea, porque digamos, o sea, ¿cuál es la razón por la cual el ejército se vuelve intocable? O sea, se trata de que hay un temor a un golpe de Estado posible, se trata de que, ¿por qué? O se trata de que efectivamente, o sea, ¿cómo hay que interpretar esto? A final de cuentas, son muchas especulaciones las que solo podemos hacer, pero digamos, si sale Gertz Manero a defender que no hay caso que armar contra este señor, eh,
y que ahí están todas las pruebas y que ustedes miren, bueno, parece que es muy transparente y parece que efectivamente es así. Y que entonces de verdad no se le puede hacer ningún caso o si hay un estilo de impunidad ahí. Es un asunto demasiado, o sea, y si no es así, entonces ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿No? O sea, ¿quién empezó este asunto para desestabilizar qué? Es como, o es una pura casualidad, como es realmente una incompetencia de la DEA. Eh, Vaya, es como, en realidad, claro, a fin de cuentas lo que pasa es que hay una serie de señalamientos, de incertidumbres y nos dejan efectivamente a todos como, bueno, luego empiezan a pasar otras cosas y entre eso que no se resolvió, que no sabíamos, se nos olvida, empiezan a pasar otras cosas, se olvida el caso y, y bueno, entonces, ¿cómo nos explicamos lo que pasa en un caso así? Sí, o sea, eso es realmente para mí un asunto muy, muy complejo. Sobre todo por cuando uno quiere, sobre todo, si, bueno, no solo por si uno quiere considerar como tenerle buena fe, no se trata solo de tenerle buena fe a las autoridades, sino eh, al contrario, tratando de pensar, o sea, cuáles son realmente los intereses que aquí se están moviendo y qué es lo que hace necesarios esos movimientos, ¿no? O sea, para que ocurran qué cosas. Considerado que efectivamente sí, a la vez es importante reconocer que sí hay un cierto cambio de régimen, o sea así que en cierto sentido sí no son los mismos y sí no son las mismas formas. Uy, se me fue la imagen. Te dejé de ver. Ahí Ahí está, estás de ya, vuelta. listo. Eh, sí, no sé, ahora lo estuve pensando casi que ahora como una forma todavía más, si se quiere decir, como más clásicamente marxista, como que se trata como que tenemos aquí diferentes intereses de diferentes capitales, que están como que entre los que estamos viendo ciertas peleas, ahora con el cierto cambio de régimen, eh, mm, cambio, en fin, algo así me pregunto, obviamente no tengo respuestas ahí, pero eh, no sé, bueno, no sé si querramos indagar más en ese asunto como un poco especulativo de qué es lo que qué es lo que puede llevar a esta como, pues, esta actuación que no es constante, inconstante, o lo que no parece ser constante al menos en el asunto. ¿Sí? Sí, es una cuestión que tenemos que revisar. Mucho se ha dicho del fiscal carnal, ¿no? De cuando se eligió a Gertz Manero como fiscal y todo lo que hubo alrededor de si era o no cercano al presidente de la República. Eh, Después, 2 años después de esa cuestión, vemos que incluso sí tienen mucho sus tensiones el fiscal y el presidente. O sea, definitivamente dicen cosas distintas. Y hay que tenerlo mucho en cuenta porque es una de las grandes reformas también esa, la de tener un fiscal que esté, que no sea designado por el propio presidente de la República. Y en ese sentido creo que tocas un tema muy importante cuando dices, bueno, si el fiscal nos dice que no hay elementos, le creemos, no le creemos, en una, digamos, una democracia sana, cosa que no es en este caso en México, pero tendríamos que creerle al fiscal. Si no, para eso hay recursos de apelación. Y de hecho, justo Gertz Manero convocó a quienes no estuvieron de acuerdo, incluso a la propia DEA, a pelear su decisión. Mm. En fin, sí son por lo menos claves que tenemos que leer para entender cómo se va transformando esta forma de las instituciones políticas en México eh, a partir pues de este nuevo régimen. Y hablando de eso justo, cambiando de tema y sabiendo que estaremos siguiendo el caso Lidia Cacho, pero además de eso, al lado de la transformación de las instituciones en México, está en esta semana fue muy sonado el tema, bueno, dos temas, uno del que hablamos la semana pasada, que fue la vacuna Sputnik 5, perdón, V, siempre me confundo, y
el registro de la vacuna en The Lancet, donde se publican sus resultados de fase 3, y el otro registro, el de la Secretaría de Salud y Secretaría de Bienestar, para que los adultos mayores puedan registrarse para ser vacunados solo utilizando su CURP y un número de teléfono. Como dijimos la semana pasada, al parecer esta cuestión ya quedó zanjada de si la vacuna era o no confiable. Ya los resultados están en fase 3, publicados en esta revista internacional que es revisada por pares y además se comprueba su eficiencia del 91%, que justo decíamos eso. De ahí, Sí. obviamente, la discusión ha dado un giro y ya no se trata sobre la vacuna, ahora se trata sobre el sistema de registro. Y entonces, de si se cayó la página, lleva caída ya 3 días, sale López-Gatell a decir tranquilos, es que están mandando 66 solicitudes por segundo, una cosa así, y entonces pues es demasiado, no hay prisa, no, el orden de registro no es el orden de vacunación, pero pues te imaginarás, en este momento la oposición está agarrándose el tema de la página de internet para caerse, digo, perdón, para pegarle al gobierno. Porque sí, en efecto se cae y se cae. Yo tengo dos padres que son de la tercera edad, bueno, son adultos mayores, y además mi abuelita, entonces los he intentado yo también registrar y pues sí está bien difícil, ¿no? Pero, en fin, es esperado. Pero pues de nuevo, ¿no? Es el tema recurrente. La oposición agarrándose de cualquier cosa, pues sí, circunstancial, hasta a veces yo diría superflua, eh, para seguir Sí, sí. criticando. Como para seguir manteniendo la discusión en un tema pero es un poco ridículo porque, o sea, como que yo no sé por qué les parece que todavía tienen algo que ganar ahí. Es como, eh, en cierto sentido, o sea, también ahora que estabas hablando se me ocurrió algo todavía más abstracto, tipo como, caray, o sea, de vez en cuando tú y yo, igual de cuando platicamos, en general, como que muchas veces pasamos mucho tiempo también, pues, discutiendo como estos temas que pone la oposición. Y pues uno mismo se da cuenta como son cosas que no contribuyen a ningún tipo de discusión, casi nunca, no, tampoco hay que ser tan malvado con ello, pero, o sea, como que muy frecuentemente, pues es puro pues, amarillismo, es una manera pues sí, como una manera de hacer política como muy, pues, como muy ruda, podrías llamarlo, para no decir otra palabra, ¿no? Muy burda. Eh, Muy sí, cochina. sí, o sea, aquí, pero bueno, o sea, digamos, en ese sentido, ahí también uno puede ver como, pues, el nivel en el cual se encuentra la oposición, que habría temas sobre los cuales seguramente podría hacerse como que una crítica constructiva mucho mejor, pero pues no sé si, no, más bien como que no tiene interés en hacer tampoco críticas de por ahí, por ese lugar, por donde valdría la pena. Entonces, sí, no sé. eh, que la vacuna Sputnik iba a pasar la fase 3 a todos nos quedaba claro, en realidad, que seguramente es una vacuna tan buena como todas las demás, es algo como que ni siquiera tiene por qué ser particularmente controversial. Eso. Eh, como decíamos la semana pasada, como que esas extrañas repeticiones como, tratando de la Guerra Fría, como tratando de apelar a los instintos de ciertos grupos de votantes que crecieron así más o menos como de la edad de tus padres, de mis padres, que de estas clases medias para agitarlas, para hacerlas pensar en una cierta relación del gobierno con un proyecto internacional comunista que de alguna manera todavía podría tener algo que ver con Rusia.
porque a pesar de que Rusia ya no tenga nada que ver con eso, sigue siendo como que con lo que se puede llegar a conectar en el trauma generacional que ellos sufrieron al recibir toda esta propaganda, etcétera. Es como, y pues sí, o sea, es literalmente esa es su estrategia, es una estrategia como que tiene tan poco, precisamente tan poco contenido, que solamente se puede apelar como que a estas extrañas como que memorias de una forma como eh, siempre solo sugestiva, ¿no? Como este, eh, tratando de avivar algo así como la amenaza roja, pero, pero como con referencias que para cualquier persona que está enterada de geopolítica hoy, pues no tienen nada que ver con la realidad, simplemente. Ese es el nivel en el cual se ejecuta la oposición muchas veces. Precisamente, no, yo no veo otra razón para hacer este hincapié en esta extraña estrategia de desprestigio de Sputnik, de la vacuna Sputnik V, como le llamas. Bueno, sí, es que es todo un tema sobre cómo llamarlo, en fin. Justo de ese tema y hablando de los datos y que justo hablando de que siempre estamos hablando de los discursos de la derecha, porque bueno, son yo creo que los temas que hay que discutir porque, bueno, los dos creemos que son los temas que hay que discutir porque ante tanto amarillismo también hay que un poco, este programa se trata también de irlos desmenuzando en ese sentido y con un talante claramente de izquierda. Eh, y para hablar un poco, darle la vuelta a esto, está el tema de los datos. La Secretaría de Salud saca los datos de la eficacia general y la eficacia en casos graves que nuestros compañeros de Código Magenta retoman en forma de un infográfico, se los recomiendo mucho, está en sus redes sociales, y vean los números. Va de la más eficaz a la menos eficaz o la que está todavía pendiente, ¿no? Entonces, Pfizer BioNTech tiene una eficacia general 95%, 89% en casos graves. La de Moderna está en 94% y todavía no hay información sobre sus casos graves. Sputnik V 91.8% y 100% de eficacia en casos graves. Novavax está en 89% y sin información de lo otro. AstraZeneca en 70% y sin información de lo otro. Janssen 66% y 85% respectivamente. Y Sinovac 50-50. Todavía falta CanSino, Biologic, que es la china, que todavía están pendientes sus resultados. Pero en fin, estos son los datos del área de la salud. Y vaya, todas están en un nivel bastante elevado. Eh, yo creo que, bueno, si bien todo este periodo de desarrollo de vacunas sí fue, por supuesto, no puede ser de otra manera, una carrera armamentística, pero en este caso de quién tenía la vacuna muy parecido a la carrera lunar o la carrera espacial, pues sí, es obviamente, como ya habíamos comentado, un tema preeminentemente político y es un tema de redes sociales y como tal creo que abre paso a nuestro siguiente tema, que es el tema de la regulación en la red. Como saben, ya toda nuestra audiencia, supongo que ya lo saben, hay un fenómeno muy fuerte de desinformación que no fue inaugurado por Donald Trump, es el que tal vez, si acaso, lo llevó a sus expresiones políticas más amplias o más conocidas, pero no es un tema para nada nuevo. Es un tema del periodismo, es un tema que siempre ha estado en medio de para qué son los medios y para qué son las fuentes de información, qué es lo que se dice y desde dónde para, de cierta manera, eso, adivinar los intereses políticos que se están movilizando, las fuerzas políticas que se están movilizando alrededor de poner una idea o una agenda en la discusión pública. Y en ese sentido se cuentan eso, verdades a medias, a veces se distorsiona a tal punto que hablamos de fake news, eh, o como fue referenciado por Genaro Villamil, el fenómeno ya más generalizado de la infodemia. Eh, y en ese sentido,
recordamos dos episodios en este programa, que es uno, hacia el final del mandato de Donald Trump, la decisión unilateral, pero coordinada, de muchas plataformas, o por lo menos las más importantes de redes sociales, de silenciar la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia el final del mandato, después de la toma del Capitolio, de la toma por asalto del Capitolio por parte de estos grupos de ultraderecha, y que semanas después, tanto Angela Merkel como López Obrador condenarían este hecho y más que condenarlo, lo reprocharían en el sentido de que sí señalan algo que se ha venido anunciando ya en la última década, la necesidad de regular las redes sociales. Esa semana, Ricardo Monreal anunció que presentará una iniciativa de ley para regular su uso. No dijo muy bien las características de esta reforma, pero sí dijo que se le iba a pasar o iba a pasar por la lectura de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la bancada de Morena, me imagino, del Gobierno de la República en lo general, también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en fin, de todos los actores que están implicados en lo que es, hasta incluso de Facebook y de Twitter, dijo que también quería el feedback de las compañías. De todos los que están implicados alrededor de este embrollo. Y yo quería saber tu opinión, tu análisis marxista sobre qué implica esto, que tienes un ente privado que es capaz de, casi en resumidas cuentas, en la última década ha monopolizado el espacio de la opinión pública y ha creado un mercado que ahora se lee como el mercado. El único mercado, que no es el único mercado, pero el mercado más que genera más plusvalor es el Internet. Y en ese sentido, la opinión, los datos personales, todo lo que uno desprende como individuo al actuar e interactuar en la red es materia de una mina digital, una mina que es financiada y que además genera recursos multimillonarios. Entonces, Emilio, tu lectura. No, pues sí, eso obviamente es un tema muy, muy amplio, con muchas pequeñas y grandes facetas que se intersectan ahí. Me parece que, ya que mencionas un análisis marxista, digamos que tal vez lo más marxista que se podría decir para empezar aquí es que es efectivamente como algo que en cierto sentido salió a relucir en lo que pude escuchar de lo que comentaba Monreal sobre la ley, ¿no? O sea, que el problema aquí pasa por el hecho que sí es extremadamente problemático de que son compañías privadas las que están decidiendo sobre básicamente cuestiones de libertad de expresión en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque las plataformas no son ya simples, no son como periódicos que tienen opiniones, sino son efectivamente básicamente el mercado mismo. O sea, no están proveyendo propiamente un servicio, un producto en el mercado, sino en realidad eso se han puesto como a la base del mercado mismo. En ese sentido, lo que yo creo que esto se debe entender como que lo que pasa es que hay un lugar de la esfera pública que está privatizado. Entonces, este lugar de la esfera pública que está privatizado es simple y sencillamente el lugar de las opiniones que se intercambian en Internet. En ese sentido, es el mal, por así decirlo, ya viene de lejos. O sea, por ahí puede empezarse a analizar el problema. El mal viene de lejos en el sentido de que antes de decidir siquiera cómo queremos regular, lo cierto es que esta regulación no puede estar en manos de privados.
porque de otra manera ni siquiera tenemos oportunidad de decidirlo todos. Entonces pasa de entrada como por reconocer que estos espacios públicos están siendo privatizados y que lo necesario en cierto sentido sí es como colectivizarlos, democratizarlos, en lo que terminaría siendo sí pues un estilo de, pues sí, de colectivización de las plataformas, eh, cuyo modelo de cuyo modelo de operación económico de cualquier manera es el monopolio, precisamente porque no están ofreciendo realmente un servicio, sino realmente solo que han acaparado el espacio mismo público en el cual se ejecuta la discusión y básicamente lo rentan. Eh, es casi como un estilo de una renovación de una clase rentista, todas estas plataformas. Para eso como, o sea, para empezar, eso sería como casi lo más marxista que se puede decir, bueno, en cierto sentido para empezar, o sea, como que se trata de sí eh, hacer claro, la lucha se trata un poco de, para empezar por hacer claro que eso es un espacio público y no es un espacio privado y que es un error que esté siendo decidido por privados. Entonces ya, por ahí empieza el problema. Luego ahí ya se vuelve claro por qué es problemático que solo unos agentes decidan sin transparencia, más allá de que decidan de cualquier manera, de que decidan luego sin transparencia o según lo que ellos quieran, pues qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, o sea que sobre la libertad de expresión en un sentido ya amplio, o sea, eh, sí, eso para empezar. Luego, ahora justo estuve leyendo mucho al respecto porque, bueno, y sí es un tema muy complejo, pero justo ahora que estábamos hablando antes un poco de cómo funciona esta, por ejemplo, con la vacuna Sputnik, ¿no? Bueno, ¿y Ujú. qué es lo que vimos que hacía? Es como que trata de reavivar como que ciertos fantasmas del comunismo. Ahora, ¿qué significa eso? Que lo que está haciendo es reavivar las marcas que dejaron otras propagandas, otras, sí, grandes esfuerzos Mensajes ya, sí, otros grandes mensajes como ya esfuerzos extintos. propagandísticos, sí. Digamos, lo Ujú. que habría sido la otra fase de fake news brutal que ocurrió en el siglo XX, que fue pues todo lo que fue el Red Scare, etcétera. Entonces, digamos, otra vez ahí te das cuenta que el problema, y tú lo comentaste bien, viene de lejos, o sea, eh, el problema de las fake news, de la, ¿cómo le llamaste? ¿Cómo le llaman? La La infodemia. infodemia, no es algo que empieza aquí. Nosotros ya tenemos, o sea, en cierto sentido puede ser que se acentúe con las redes sociales, pero eso puede ser algo un poco contradictorio que no acabamos de entender muy bien todavía. O sea, la realidad, el verdadero problema, si acaso, es la propaganda misma Ujú. y las estrategias propagandísticas Sí, que, que solo encuentran tal vez un auge en cierto sentido, que sí proponen como dificultades particulares ahora con estas nuevas tecnologías, pero que digamos que el dominio, el control de las telecomunicaciones por grupos reaccionarios para hacer pasar sus intereses, siempre es un problema como que de siempre. Eh, y en ese sentido, tal vez en algún momento pensamos que las redes sociales, en la ingenuidad se llegó a pensar que las redes sociales iban a escapar de esto, pero obviamente no, porque ¿por qué lo habrían de hacer? Si siguen siendo, es como solo es una aplicación en una nueva tecnología, pues que se puede restringir de tales maneras que acabe beneficiando sobre todo a los discursos más nefastos que corren más reaccionarios que corren en la sociedad. En este, sí, mira, es que justo, y ahí interrumpiendo en este tema, justo hay un fantasma que recorre esta discusión, bueno, varios, pero uno de los más relevantes políticamente en esta, en particular en México, es que tanto el presidente López Obrador, que le había en algún momento llamado benditas redes sociales, a las redes sociales, pues ahora se encuentra un poco contra la pared, porque justo, digamos, en el modelo de comunicación del siglo XX se decía que uno escuchaba
de las noticias, uno leía las noticias en la mañana en el periódico, después las reforzaba su veracidad en la radio y terminaba de, digamos, realizar la mercancía noticiosa en la televisión como último refuerzo de la cadena de información. Y ahora existe este fenómeno de que uno se entera de las cosas por redes sociales, las refuerza en redes sociales y las realiza en redes sociales. Y de cierta manera se ha constreñido la cadena generadora de valor, o de alguna manera, por ponerlo de alguna manera, y de realización de la mercancía noticiosa en el mercado, en un solo nicho del mercado, que es las redes sociales. ¿Y cómo es que sucede este proceso? Sucede con, hay un tuit o una idea generadora que después se replica por granjas de bots y entonces dan esta cierta perspectiva, ¿no? Bueno, si ustedes van a entender, ¿no? Dan esta ilusión de que esa es la conversación que se está teniendo y tan es así el punto que el algoritmo que usa, por ejemplo, Twitter o que utiliza Facebook es que si se empieza a replicar un mensaje así, te lo pone destacadamente, ya sea en tu feed de Twitter o en tu muro de Facebook, como si fuera una cosa súper relevante que tu comunidad está hablando. Y entonces ahí se realiza de cierta manera la mercancía noticiosa y se presenta como una verdad. Y es muy problemático. Y es problemático en el caso de México porque justo es la estrategia de, en este momento, la oposición al gobierno de López Obrador, estar casi diario posicionando mensajes en su contra, ante tal cosa y ante la censura, porque así eso es como hay que llamarle, censura de Donald Trump. López Obrador se pronuncia, después se pronuncia sobre el director regional de Twitter México, América Latina, no sé qué, no me acuerdo si era alguna de las dos o las dos, sobre su pasado de afiliación panista, etcétera. Twitter se ve en este embrollo ya entre la mañanera y Twitter y su director regional. Y a la semana empieza esta operación desde Twitter, que más allá de confirmar o no si hay una filia o fobia al director, pues sí causó estruendo, que fue la limpieza, por así decirlo, o la restricción o el bloqueo de decenas de miles de cuentas, que cabe decirlo, son decenas de miles de cuentas o que han normado las normas de comunidad, como le llaman Twitter, o que de plano son falsas, son bots, son bots de mensajes. Entonces, toda esta cuestión es la que está, y por eso digo, es un fantasma que recorre esta discusión en México, porque también sale Ricardo Monreal, que es de la bancada de Morena, y entonces se siente como si Morena estuviera cargando contra las redes sociales ahora que ya no le funcionan, de cierto sentido. Sí, ok, sí. Estaba pensando que, ok, de entrada como esto de las benditas redes sociales. Yo creo que efectivamente, como decía hace rato, esta cuestión de que en algún momento se tuvo suficiente inocencia para creer que eh, por alguna manera que no nos quedaba a todos muy clara o que nos aclarábamos a nosotros mismos con conceptos un poquito ilusorios como la diversidad o pluralidad. O sea, no es que no tengan contenido esos conceptos, pero siempre sí hemos tendido a utilizarlos de una forma un poco vacía al equipararlos con estas tecnologías que supuestamente por su mismo funcionamiento serían incapaces de no producir una pluralidad. Pero efectivamente, pues es iluso, o sea, porque, digamos, la toma de control del Internet ya llevaba muchos años ocurriendo, en el sentido de
de la regulación, de la privatización precisamente de lo que fue el Internet, la destrucción del Internet como esfera realmente pública para para privatizarla. Entonces, pero obviamente era una cuestión de tiempo para que esto llegara a las redes sociales mismas. Y en ese sentido, el uso, lo que pasó con López Obrador y las redes sociales es un poco como entiendo a veces que funciona la historia, o sea, es una conexión coyuntural donde se pudo utilizar una cierta herramienta que estaba disponible y que todavía en cierto sentido no había sido suficientemente regulada o explotada en un espacio público que todavía era más público que privado en un momento dado, y por eso se pudo servir de ella para fines más emancipatorios. Pero en realidad, pues sí, no hay razón para pensar que estas tecnologías, ninguna tecnología tiene en sí, o sea, bueno, más o menos, pero ninguna tecnología tiene en sí esta capacidad de crear pluralidad. Eh, o al revés, o podría decir que todas las tecnologías tienen en sí la capacidad de crear pluralidad. Pero el problema es que son cosas que tienen que ser, a las cuales que se tienen que aplicar de una cierta manera para que eso funcione. Ya te dejé de ver, pero... No, no te preocupes. Ahorita voy a suponer que ahora regresa la conexión. Sí. Entonces, este tipo de actos que de pronto ya son erráticos, precisamente como que de pronto dice algo López Obrador y Twitter parece que reacciona bloqueando no sé cuántos miles de cuentas, pues sí, precisamente sí se tiene, ya, yo lo entender un poco ya como actos erráticos de un poder, por así llamarlo, soberano, pero como en el sentido más como, pues, de que no responde a nadie, el poder soberano de pues, de estas cuentas sociales, de estas redes sociales, de esas plataformas, pues que como no tienen a nadie que responder oficialmente, pues de pronto aparecen este tipo de actos, pues un poco como que, no sé, que pueden resultar como que uno no acaba de entender muy bien por qué ahora, por qué de esa manera. Eh, Más allá de eso, creo que cualquier discusión seria sobre cómo se puede llegar a cómo se pueden llegar a gestionar estas redes, sí tiene que pasar por una discusión técnica que es muy compleja, o sea, como sí tratando de entender cuáles son las capacidades y las limitaciones que tiene la tecnología precisa con la cual tenemos que ver para entender, por ejemplo, cómo es que dentro de esos parámetros se vuelve posible algo así como el fenómeno de los bots que crean supuestas opiniones, o sea, que sí, que crean la ilusión de supuestas opiniones y cómo se pueden contrarrestar este tipo pues de estrategias efectivamente. Es una pregunta que en cierto sentido es un poco que tiene que ver con que ya con asuntos más técnicos, ¿sí? Porque me parece que, por ejemplo, o sea, obviamente el asunto de cuando una cuenta es falsa o no es falsa es un asunto que puede ser definido con bastante precisión si se tienen cierto Hay a toda la una larga. tecnología para hacerlo. Entonces, en ese sentido, no es como una carencia técnica a la larga, sino pues es una carencia más como de algo más. O bueno, si fuera realmente solo un problema técnico, sería otra cosa, no sé. Pero eh, sí, bueno, no sé, esta es un poco lo que opino por lo pronto. Pues sí, o sea, digamos, hay toda una discusión, hay toda una discusión que seguir. Tuve que cambiar de cámara, por cierto, toda la audiencia. Todavía es un piloto, todavía estamos probando cosas. No, pero Claro. es toda una cuestión que, que sí necesariamente pasa por estas discusiones, porque efectivamente creo que el camino que tú señalas es el que hay que seguir, en el sentido de que tenemos que definir esta soberanía que tiene
esta soberanía que es muy patente, yo creo, en el poder, en cómo operan los directivos de las redes sociales, en decidir cambiar o aceptar nuevas normas de convivencia para la comunidad en redes y que soberanamente decide, o ya sea con su board of trustees o su board de empresarios, pero aún así deciden soberanamente sobre una comunidad cada vez más grande, ocupa este espacio. También Monreal mencionaba que sí, somos de los 10 países donde más se usa Internet. El censo 2020 de México habla que los números ya no mienten, de cerca del 60%, si no es que el 60% de los hogares mexicanos cuentan con acceso a Internet, y muchos de ellos son a través de un dispositivo móvil. En fin, la cuestión no es menor, es una cuestión que está poniendo en jaque mucho a las democracias, sobre todo porque se nota cada vez más que hay, ahora sí que como en la tierra, como en las redes, tanto en la tierra como en las redes sociales, una impronta de intereses muy poderosos asociados a las privatizaciones, asociados a las ideologías nacionalistas, de derecha o extrema derecha, por promover su agenda en eso que es el espacio o lo privatizado del espacio público o de la esfera pública. Y es muy interesante cómo cambian estas olas, cambian estos humores sociales, porque incluso, y aquí cambiando de tema, eso fue lo que cambiando de tema, pero no, que nos lleva a este tema. Eso fue también lo que le pasó a Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Como saben, y lo comentamos la semana pasada, este año hay elecciones en Alemania. Ahorita conversaba con Emilio antes de entrar al programa, el 26 de septiembre son Sí, el 26 de elecciones. septiembre. Y Angela Merkel ha decidido no quedarse un siguiente periodo, es decir, 4 años más, y ha dejado, digamos, su puesto como líder de partido, y ahora ha decidido que alguien más la suceda. Incluso si su partido gana, ella no sería la canciller. Y uno de los fenómenos que por los cuales Angela Merkel también se desgastó mucho fue la andanada de la ultraderecha, cuando alrededor del año 2015, cuando ella decidió abrirle la puerta básicamente a los migrantes del norte de África y de Medio Oriente. Esa acogida que tuvo Alemania de los migrantes, de la crisis migratoria de esos años, le valió que perdiera 65 escaños en el Parlamento a AfD, ¿no? Que para nuestro público, AfD es este partido de ultraderecha, que es la Alternativa por Alemania, así se llama, pero básicamente es un partido racista, xenófobo, etcétera, ultranacionalista. Y mucho de eso tuvo que ver con dos incidentes relacionados. Uno, o bueno, tres hechos relacionados. Uno, Alemania abre sus puertas. Dos, unos meses después, te recordarás que hubo una serie de crímenes entre acoso sexual, violaciones, etcétera. El más sonado fue una en Colonia, en Köln. Y eso fue ese hecho criminal, lamentable, condenable, fue retomado en redes sociales, explotado, para repetir esta campaña de fuera los inmigrantes, fuera Merkel, ni un voto más a Merkel. Todavía Merkel retuvo su liderazgo en las elecciones del 2017, pero anunció un año después, 2018, que no buscaría un siguiente término hasta el 2021, más bien el 2021 terminaría su mandato como canciller,
después de 15 años, y ahora Alemania está en la encrucijada. Y muchos dicen que no solo es Alemania, el proyecto europeo está en una encrucijada muy fuerte ante la subida, franca subida de políticos, como le han llamado, políticos populistas de ultraderecha, de un sentimiento nacionalista cada vez más fuerte, y la salida de, hace rato checaba un video de Vox, de tal vez la última líder fuerte del proyecto europeo. Sí, sí. Bueno, tocas muchos temas. Una cosa que quería nada más comentar rápidamente cuando estabas hablando todavía de esta cuestión de el Internet, la expansión del Internet. Creo que también ahí ha habido una gran ilusión, ¿no? Como que en el imaginario colectivo siempre esta cuestión de, vamos a expandir el Internet y esto es como, vamos, esa es expansión de Internet igual expansión de libertad de expresión o igual expansión de conocimiento, de educación. No, o sea, la expansión del Internet como ha ocurrido ha ido paso a paso con la privatización del Internet y precisamente el control del Internet. O sea, y eso y no es casualidad. O sea, precisamente yo entiendo que en el sistema mundo que vivimos esas cosas se condicionan precisamente. La cosa se vuelve realmente colectiva precisamente cuando ya está mucho más controlado. Pero ya, bueno, más allá de eso, ahora sí para pasar un poco más a Merkel, aunque sean unos poquitos minutos. No, bueno, pues sí, o sea, pusiste toda una serie de problemas muy, muy amplios. No sé. Eh, sí, o sea, yo creo que el partido de Merkel, la CDU, la Unión Cristiana Democrática, sigue siendo un partido muy fuerte, porque en realidad lo que llaman el centro aquí pues es bastante fuerte todavía. A fin de cuentas es un país, Alemania, que ha estado bastante bien librado de todas las crisis económicas, sobre todo las crisis en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque en cierto sentido Alemania era el país que estaba pues pasándose a traer a muchos de los países pues del sur de la Unión Europea, para poner en pocas palabras, de España, Portugal, Grecia. En ese sentido, sí, o sea, sí hubo claramente una pérdida de popularidad de Merkel, que también tiene que ver con un cierto desgaste de su figura pública, porque pues también ya va a tener 15 años, 16 años ahí. Pero hay que decir que han sido años muy estables para Alemania. O sea, en una época en donde el mundo ha visto mucha inestabilidad, Alemania ha estado muy estable, lo cual uno puede interpretar de varias maneras, como A, o como que Merkel está haciendo muy bien su trabajo, o B, como que pues Merkel está haciendo su trabajo más que bien, muy despiadadamente, como de entender el trato que se le dio a Grecia y a esos otros países en las crisis europeas monetarias. Entonces, y a fin de cuentas, esta inestabilidad esta misma inestabilidad mundial que la política alemana para mantener su estabilidad interna produce, pues sí, acaba obviamente alcanzando a la Unión Europea, a toda la Unión Europea y también a Alemania. Y se muestra, pues, entre otras cuestiones, como el asunto de lo que llamaron, pues, la crisis de la Flüchtlingskrise, de los que están escapando, ¿no? Y De los refugiados. de los refugiados, pero sí, perdón, pero exactamente. Entonces, y sí, o sea, yo creo que todavía para estas elecciones no creo que quepa esperar un incremento sustancial en la extrema derecha, que ha perdido algo de terreno en cierto sentido, pero que obviamente ha ganado terreno ideológico en cuanto pues se han planteado ya ahí como una fuerza que no va a desaparecer pronto. Eh, y en cierto sentido, pues que han marcado el paso de muchas discusiones.
como tiende a hacer en estos asuntos, ¿no? Sí es hacer una balance de lo que ha sido pues sí, el mandato los mandatos ya, o sea, es un mandato eterno también de Merkel. O sea, todos los años que yo viviendo aquí no he visto más que Merkel. Y cuando estuve unos años antes, cuando estuve antes de venirme a vivir acá, 3 años antes, haciendo de intercambio, también estaba Merkel. Entonces, es realmente... Claro. Llevas casi todo el tiempo que Merkel tú ahí. O sea, sí, sí. es muy extraño y uno lo presiente. O sea, Alemania, la realidad de Alemania es que es un país extremadamente despolitizado, donde es muy difícil que se muevan cosas y cuando se mueven, siempre se mueven como, parece que se mueven hacia la derecha. Entonces, es un poquito intenso y fuerte eso, sí. Pero, pues sí, vamos a ver. O sea, hace como 2 semanas hubo elecciones para quién va a ser el nuevo secretario general del partido, no me acuerdo cómo les llamen, pues. Y disculparán mi falta de precisión en los términos, pero me entienden. Y pues salió como no el peor, no el menos peor de todos, sino casi. Pero es muy interesante ver cómo es una figura que realmente es como, se llama Armin Laschet, es el que es ahora lo que podría decirse algo así como el gobernador de Renania-Westfalia del Norte. Y pues, sí, ahí Y pues ahí donde, crecí yo. sí, sí, preciso. Y pues es un tipo que tiene como que, en cierto sentido, muy parecido a Merkel, como tiene una pinta un poco como tranquila, va, pero pues es igual de despiadado que Merkel. Y sí, digamos que varias de sus decisiones, ¿no? Que las que está haciendo ya ahí en Renania-Westfalia del Norte, precisamente en la última semana, eh, es muy sonada una alteración a las leyes de asamblea, de reunión, pues de asamblea, la El libertad derecho a asamblea. el derecho a la asamblea en torno a las protestas, que quiere prohibir que, como con términos muy abstractos, se quiere pasar esta ley, más bien se quiere pasar esta ley que está, como tienden a hacer en estos casos, escrita con términos muy abstractos que se pueden leer en realidad con un poquito de inteligencia política como pues un ataque a un grupo claro que es la izquierda. O sea, como se debe entender que cualquier tipo de protesta, o sea, de demostración, pues, que en la cual las personas estén uniformadas o que den la apariencia de poder ser violentas, de Ok. poder ser violentas, o que den la apariencia de ser intimidantes, ya no van a ser permitidas o la policía puede deshacerlas. Eso está Eh, súper. No manches, sí, está terrible. sí, Cosa está tan divertido. fascista, fascistoide. Sí, 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 por completo. Y vaya, todavía no está claro que Laschet va a ser el candidato, porque normalmente sería así, pero ahorita está también otro del partido hermanito de la CDU, La que es el partido de CSU. Merkel, la CSU, que es un partido, si cabe, todavía más de derechas, pero no tan a la derecha como la AfD, pero ahí más o menos les coquetean, pero es como el que está entre medio la AfD y la CDU, lo cual se debe entender muy bien cuando uno se hace patente que es el partido que gobierna en Baviera, sobre todo. O sea, ese partido solo existe en Ujú. Baviera. Es la Sí, sección bávara de la CDU, o sea, y Baviera es de los lugares más conservadores en este país. sí, Entonces, definitivamente. tienen ahí al líder de ese partido, que también es un posible candidato, pero del cual tampoco cabe esperar cosas mejores.
Como por ejemplo, apenas salió también ¿cuándo habrá sido esto? A principios de años, unas semanas, que le salieron unos negocios, algo que nos suena muy familiar a todos los que conocemos lo que es México, que compraron un terreno a sobreprecio, Ah, al doble de precio. Eh, ah. ya sé, Que el a gobierno la lo hizo, se lo hizo a un agronitrogenados, particular. Ajá, sí, al agronitrogenados, sí, básicamente. exacto, a la agronitrogenados, sí. Eh, y sí, terrible. Entonces, eso por la CDU y la Mm. CSU, terribles candidatos dejan mucho que desear. La SPD, que es el Partido Socialdemócrata, que también seleccionó a su candidato bueno, a su líder, no, al que va a ser su candidato hace unos meses, hace como 2 meses, por finales de año, pues sí, también golpes claros a la izquierda, ¿no? Literalmente eligieron al candidato más reaccionario que pudieron haber elegido, o sea, aquel con No el cual manches. toda la izquierda del partido se sentía más incómodo, eh, que es el que fue es ahora ministro de Economía o de Finanzas, y fue gobernador de Hamburgo, donde fue conocido por pues sí, lo que podríamos llamar algo así como su política de law and order, su Giuliani. abuso, sí, a la Giuliani, su abuso su apoyo incondicional a la policía, o sea, cosas de ese tipo. O sea, Ujú, ujú. no, esa es la situación política de Alemania. O sea, así van a estar las elecciones. Se va a tener aquí que elegir entre estos personajes donde, vaya, si la gente de pronto, digamos, es interesante ver que efectivamente todos los partidos grandes, estos dos partidos grandes, definitivamente han ofrecido alternativas más hacia la derecha que lo que habían ofrecido antes. Eh, y eso puede entenderse como una influencia del populismo fascistoide de derecha, eh, la presión ejercida por la AfD, que es el resultado de la política de 15 años de Merkel en la Unión Europea y en el mundo. No, es un tema, lástima que ya se nos está acabando el tiempo, pero es un tema súper, súper importante. Yo creo que lo habremos de retomar porque, eh, digamos, esta influencia que hay, esta relación entre redes sociales, la movilización de intereses de las derechas del mundo, por poner una agenda, porque esa agenda sea exitosa, tiene mucho que ver con fenómenos como Brexit, como esto que va a suceder, las elecciones en Alemania, que vamos a estar aquí comentando pues cada paso que vaya surgiendo, sobre todo porque se acaba la era Merkel. O sea, muchos, te digo, hay esta ansiedad de que mucho, es como casi el fin de la zona euro, o sea, casi, o sea, pero no lo es. Pero es, por supuesto, uno de los grandes temores. Eh, y hay mucho que reflexionar y observar al respecto. Eh, pues con eso nos vamos. Yo creo que sí, con eso nos vamos. Y Emilio, agradecerte otra vez tu presencia, agradecerle a la audiencia que nos vemos la próxima semana, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y estar atentos a estos capítulos. Nosotros vamos a seguir probando nuevas cosas para poderlos, para que tengamos una mejor calidad. Y a invitarlos a comentar, a proponernos temas, como siempre, a comentar el contenido. eh, y bueno, no me queda más que decir muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes.